A unos 50 kilómetros de Milán se encuentra un centro de investigación de la Comisión Europea y hasta aquí vino hace unos 6 años José Joaquín Blasco, un aragonés de 45 años, que tienes que ser tú, ¿no? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? Encantado de conocerte por fin. Bueno, ¿cómo llegaste tú hasta aquí hace 6 años? Sí, en marzo hizo 6 años, pues son oposiciones que habitualmente se convocan para convertirse en funcionario de la Unión Europea y me llamaron, yo pensé que sería Luxemburgo, el centro de publicaciones, pero al final es aquí. ¿Tú sabías dónde estaba esto? No, hubo que coger un mapa y situarlo, en la zona de los lagos, un poco antes de los Alpes y no lejos de Suiza. Es una Italia del norte muy distinta de la que uno tiene como cliché en la cabeza. Bueno, no está mal trabajar en este entorno natural e internacional, ¿no? Sí, ya veis, el verde es la nota de color dominante. ¿Qué es exactamente a lo que te dedicas tú Pues aquí? con mis compañeros es la unidad que se ocupa de las publicaciones, es dar a conocer los resultados de la investigación de los científicos y eso en forma de libros, de informes anuales, de folletos. En definitiva se trata de mostrar mediante publicaciones, también electrónicas por cierto, también audiovisuales, dónde se está invirtiendo el dinero de los ciudadanos europeos. Estamos en la calle Miguel Ángelo Buonarroti, en el pueblo de Angera, provincia de Varese, que es donde vivimos. ¿Vamos a poder conocer a tu familia o...? Por desgracia no, sería el elemento que daría vida a estas piedras. Y llegan este sábado, justamente 2 días después, a Bérgamo, les iré a buscar, desde Zaragoza. Hay, sin embargo, una parte de la familia, que es el gato, nacido en Envidiariza, junto a Calatayud, y que se ha venido con nosotros y vive con nosotros desde hace 6 años. Y lo que vamos a hacer es entrar dentro. Vamos para adentro. Tú primero. Aquí haces un poco de editor o de pequeño editor, digamos, ¿no? Sí, pequeño editor, también es un vehículo en el que confluyen muchas cosas. Confluye la pintura, confluye el collage, confluye la escultura, confluye el grabado. Es decir, es un pretexto que me doy también para ensayar diferentes géneros y técnicas. Que en Zaragoza mucha gente sin saberlo a lo mejor ha visto tus trabajos, ¿no? Sobre todo en el tema del cine. Eso es evidentemente, ¿no? Quieras que no, cuando andabas cuando ibas como espectador al Cine Palafox, por ejemplo, cuando era todavía el gran Cine Palafox, no el multicine, pues las grandes carteleras que allí estaban eran nuestras, de mi hermano Luis Ángel y mías, pintadas a mano, sí. Del orden de 8 metros de largo por 2 de altura. ¿Y cómo se definiría a sí mismo José Joaquín Blasco? Saltimbanqui. Por el hecho de saltar de unas cosas a otras. Es curioso porque por un lado soy funcionario europeo, pero por otro lado me gusta esta especie de libertad que tiene que ver más con la anarquía, con el caos creativo. Es decir, nada que ver con poderes, con estructuras, con jerarquías. Lo que vemos en tu obra, cierto carácter como un poco infantil, ¿no? ¿Eso te gusta mantenerlo? En muchas ocasiones sí, en el momento en que te pones a hacer algo de tipo creativo, yo creo que hay que buscar dentro, ¿no? A lo mejor ese niño que está siempre ahí, lo vamos matando poco a poco, ¿no? Pero de algún modo recuperas esa virginidad. ¿Tú has perdido ese niño? Aquí trato de reencontrarlo y de hecho cuando tienes un niño, esto les habrá ocurrido a todos los que son padres, de algún modo te espejas en él y lo recuperas. Y dices, diablos, pues es cierto, ¿no? ¿Por qué me he olvidado tan pronto de esto? Y digamos que los niños a su modo son grandes artistas. Pues estamos en uno de los puertos de Angera, están amarrados aquí los barcos deportivos, más allá los de pesca. Bueno, ¿y vosotros tenéis barco? Estamos a punto de tener uno, porque es esa vinculación con el lago, ¿no? Navegamos en las compañías de navegación, etcétera, que nos llevan al otro lado, al Piamonte, hacia Suiza, pero tener una de estas pequeñitas tradicionales de pesca estaría muy bien. Creo que hay hasta piratas en este lago, ¿no? Por desgracia sí, se roban las grandes embarcaciones, las de lujo, ¿no? Y hay una policía especializada en eso, para perseguirles. ¿Cuál puede ser nuestra siguiente etapa aquí en el pueblo? Estamos a los pies del castillo, la Rocca Borromea, lo tenemos ahí arriba. Si queréis, nos dirigimos a ella. Venga, perfecto. Este ruido que se cuela es porque están haciendo un rescate allí en el fondo los bomberos y los submarinistas de salvamento de aquí del lago. Es una simulación y de vez en cuando se ejercitan en estas cosas, ¿no? Porque es un lago, pero parece un mar esto. De hecho, estamos viendo nada más que el comienzo, la parte sur. A partir de aquí comienza la extensión hacia Suiza y de hecho la parte norte del lago es ya Suiza. Y en este ambiente tan bonito, tan relajado, ¿hay sitio, hay hueco para la nostalgia? No es que aquí se activen los mecanismos de la nostalgia, porque no hay nada que te recuerde a Aragón. Pero de algún modo, por contraste,
puedes pensar en una otra patria, porque llega un momento que tienes dos o más, y las cosas que aquí no ves son aquellas que te faltan y que están en otro sitio. Vamos allí pues unas cuantas veces al año, pero no muchas, ¿no? Entonces pasan meses, podemos estar en contacto por teléfono, ahora Skype, este tipo de nuevas tecnologías, pero no es lo mismo, ¿no? No te tocas, no, la mirada está filtrada por la técnica. Y entonces pues ocurre muchas veces que pues la gente vive, la gente muere, y a veces pues ni siquiera puedes estar allí para darles el último abrazo, ¿no? Y nos ha ocurrido esta última vez, ¿no? Una tía muy querida de Santa Isabel pues ha muerto y ya hemos llegado tarde, no podíamos hacer nada por otra parte, pero en fin, estas cosas me imagino que son comunes a toda la gente que vivimos fuera, ¿no? Es la torre del castillo y estamos justamente en la parte que domina toda la zona del lago, el pueblo, las montañas, y entre otras cosas es también la habitación, la morada del fantasma de Angera. Así se lo contamos a Nazarín. Él cree, con ese portento de imaginación que tienen los niños, en su mundo, en su cabeza todo es posible, y eso es fantástico. Es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué no ha de ser así también con el arte? Todo es posible. Le venimos a ver algunos sábados, algunos domingos, desayunamos aquí en el castillo y subimos también aquí a la torre a hacer una visita. No se deja ver, es tímido. A veces se esconde detrás de la columna, a veces nos hace cucú, y Nazarín pues está fascinado con él. ¿Él dice que lo ve? Él lo ve, él lo ve. Y yo, no es que le siga el juego, también lo veo. Ahora estamos en el Círculo Cultural AMPI, que significa Asociación Nacional de Partisanos, y es un centro cultural. En cada pueblo hay uno. Tienen pues bibliotecas, videotecas, y se hacen conciertos. Pasaremos después al interior, donde nos reunimos, el grupo en el que yo colaboro. Esa es actividad ya fuera del trabajo, pero no individual, sino en grupo. Llega ya el momento de la despedida. Muchas gracias por habernos enseñado tu pedazo de vida aquí. Creo que el espectador verá un poco de mi vida aquí. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar a la familia de Zaragoza? Pues un gran beso a todos, también a los amigos, a toda la gente que a lo mejor se acuerda de esa persona que hace 6 años estaba en Zaragoza y que ahora ha cambiado de vida, no sé por cuánto tiempo, pero de algún modo volveremos. De hecho, acabamos de volver a Zaragoza, así que... Pues nos vemos por allí. Muchas gracias por todo y hasta la vista. Buen viaje. Vale, hasta luego.